Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Hoy, una nueva oportunidad. Muy buenos días y muy bienvenidos a nuestro tiempo de radio. Tenemos por delante 60 minutos durante los cuales queremos pasar un buen rato a su lado, porque ya saben que ustedes son los verdaderos protagonistas de este programa. Y como el lema de nuestro programa es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para tener un nuevo comienzo, ya les adelanto que para esta temporada contaremos con nuevos colaboradores, nuevas secciones y muchas sorpresas que esperamos les gusten. Sin ir más lejos, les presento ya a nuestro nuevo colaborador, Carlos Villanueva. Él es informático de profesión, pero pastor de vocación. Muy bienvenido, Carlos. Hola, Natalia. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Pues Carlos nos va a estar acompañando cada miércoles en directo. Y hoy nos atrevemos con un tema muy controversial, los milagros. ¿Creen ustedes en los milagros? ¿Han experimentado alguno? Hoy conoceremos algunas historias impactantes y en el tiempo de entrevista, Susana Vallejo, directora del grupo musical Esperanza de Vida, nos relatará su particular testimonio, una historia con final feliz, una historia de un milagro que marcó su vida. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Hace unos días conocíamos por los medios de comunicación la historia de Andrea Lago, una niña de 12 años con una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que la mantenía postrada en una cama del Hospital Clínico de Santiago. Sus padres, desde el pasado mes de julio, tomaron la decisión más difícil de su vida: pedir terminar con su sufrimiento y no prolongar más su vida, solicitando que se le retirara el tratamiento. Un comité de bioética de la Xunta de Galicia avaló esta decisión, pero el centro médico se negó en un principio. Finalmente, y por decisión judicial, sus médicos accedieron el lunes a retirarle la alimentación artificial y a suministrarle sedación, proceso que conducirá a Andrea a la muerte. Y he despertado en el redil. No sé cómo. Considerando solo las opciones humanas de una enfermedad terminal como la de Andrea, las esperanzas de vida son pocas o nulas. Pero ampliando nuestro horizonte y nuestra mirada, hay otra posibilidad: alzar los ojos e implorar al Dios del cielo un milagro. Hay personas que han optado por esta elección: creer que hay algo más grande que ellos mismos, que lo que ven, que lo que sienten, y creer en un milagro. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra milagro como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Muchos son los que aseguran haber sido sanados o curados de una manera sobrenatural, creyendo en un Dios de milagros. Sin embargo, hay otros que se niegan a creer en algo que no tiene explicación humana o racional, negándose la oportunidad de creer en algo más grande que ellos mismos. La cuestión es: ¿cree usted en los milagros? Del amor divino. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Pues ese es el tema que hoy estamos tratando entre micrófonos en Nuevos Comienzos. Y bueno, la verdad que historias como la de Andrea Lago, pues las hemos visto mucho últimamente. Y yo no sé tú qué opinas, Carlos, pero me parece una decisión muy difícil, ¿no? Bueno, yo como padre
pues entiendo que es una situación muy sensible, muy delicada, muy difícil, para la cual seguramente hace falta tener unos valores y unos principios muy claros. Yo, en lo personal, creo que la vida es sagrada, creo que la vida la produce Dios, la da Dios, y creo que solo a Dios le corresponde quitarla. Entonces, entendiendo, tratando de entender el sufrimiento que pueden estar experimentando esta familia, viendo a su hija padecer dolores y una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, pues se enfrentan ante una decisión muy dramática, ¿no? Uh-huh. Ver sufrir a su hija o dejarla morir. Y creo que ahí precisamente, Natalia, encontramos algo que se repite mucho en la sociedad de hoy en día, que la gente quiere evitar el sufrimiento a toda costa, ¿no? Hay gente que tiene más miedo a sufrir que a morir. Y creo que es lo que puede estar pasando en este caso. Claro. Y ciertamente es difícil, ¿no? Porque parece que esta niña desde muy corta, desde que tenía apenas unos meses, se comenzó a ver en ella la enfermedad, que creo que no tiene ni nombre de lo rara que es. Uh-huh. Y a partir de julio fue cuando este verano se empezó a empeorar, un derrame gastrointestinal, pues produjo que ya la niña no recibiera alimento. Y bueno, la verdad que es una situación muy difícil. Pero es curioso porque en este caso particular que has comentado, la niña parece que su corazón late por sí solo, sus pulmones respiran por sí solos, lo único que su estómago, pues no soy médico y no entiendo bien, pero parece que no puede recibir los alimentos. Pero bueno, yo creo que es que la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Esto que tú comentabas, que es una enfermedad tan rara que ni siquiera tiene nombre, pero los médicos aseguran y afirman que es incurable, pues me parece cuando menos una opinión, pero no categórica. El otro día estaba viendo la película de el famoso físico Stephen Hawking, y él, cuando era joven y le empezó su enfermedad degenerativa, los médicos le aseguraron que solo le quedaban 2 años de vida. Y todavía está vivo. Creo que tiene 72 años. Sí, tiene más de 70 años. Y bueno, es verdad que su vida físicamente ha ido deteriorándose, ha ido perdiendo facultades, pero bueno, era un hombre que por alguna razón tenía ganas de vivir. Prefería vivir con todo este sufrimiento, con toda esta incomodidad, a morir, ¿no? Es que a veces creo que en el tema de las enfermedades hacemos a los médicos dioses. Y si un médico dice va a morir, pues muchas veces el fenómeno que sucede es que las personas creen que van a morir. Y si los médicos dicen van a vivir, pues creen que van a vivir. Y la verdad que la actitud que tengamos frente a la enfermedad es sumamente importante. Está comprobado que en pacientes que tienen una buena actitud mejoran. Y pacientes pues que son negativos, pesimistas, que se quejan, la enfermedad avanza rápidamente. Pero verdaderamente yo digo que es el hombre, ¿no? ¿Qué podemos asegurar nosotros si hoy estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar? Bueno, la verdad que los avances en la medicina son impresionantes, son espectaculares y damos gracias a Dios por los médicos, por supuesto. Creo que hacen una labor extraordinaria en la sociedad, creo que nos ayudan mucho, pero como tú acabas de decir, no son dioses, no tienen la última palabra. A veces nosotros mismos, el ciudadano de a pie, los consideramos como dioses. Creemos que un poquito más que nosotros saben. Sí, evidentemente han estudiado, se han preparado, han hecho muchas investigaciones y se sacan muchas conclusiones que son buenas. Pero cuando ya llegamos a la línea de decidir si una persona merece vivir o no en determinadas condiciones, creo que ya no se trata de ser médico o padre. Claro. Ahí nos estamos poniendo en el papel de Dios y eso es alarmante, eso es grave. Pues ya saben nuestros oyentes que en nuestra página de Facebook Nuevos Comienzos nos pueden contar su historia. ¿Creen ustedes en los milagros? ¿Han experimentado alguno en alguna ocasión? Y bueno, pues nos encantaría conocer su experiencia porque
Hoy quizá, y a mí me encantaría que algún escéptico que nos esté escuchando, alguna persona que quizá diga, esto de los milagros, pues quizá con las historias que hoy vamos a escuchar cambie nuestra perspectiva, nuestra mente se abra un poquito. Pero vamos a escuchar ya a Josué Ferrer, que lo tenemos desde Valencia esperándonos. Buenos días, Josué. Buenos días, Natalia. Israel es la punta de lanza de la democracia en Oriente Próximo, un bastión de la civilización occidental y la primera muralla de defensa de Europa frente al terrorismo islamista. Es la tierra santa donde nació, murió y resucitó Jesús. Pero por encima de todo, Israel es, le pese a quien le pese, el pueblo escogido por Dios. Después de casi 2000 años de inexistencia, Israel volvió a ser un estado en 1948. De este modo se cumplió la promesa de Jehová de que reuniría a su pueblo y lo devolvería a su país, Ezequiel 36:24. Israel no existe por casualidad, es la voluntad divina la que lo sostiene, pues debe cumplir con un importante papel en el futuro. Desde su nacimiento ha enfrentado 1001 guerras, conflictos e intifadas. La guerra de la independencia, la guerra del Sinaí, la guerra de los 6 días, la guerra de desgaste, la guerra del Yom Kippur, las guerras del Líbano y un infinito etcétera. Israel cuenta las batallas por victorias. Los judíos son un pueblo brillante y trabajador, capaz de convertir un pequeño pedazo de tierra en una de las naciones más poderosas de la tierra, o de hacer florecer un vergel de naranjos en medio del árido desierto. Su inteligencia y talento asombran. Solo hay 15 millones de judíos, pero han ganado casi 200 premios Nobel. Algunos malintencionados comparan a los hebreos con los nazis, pero lo cierto es que los alemanes mataban a los judíos porque pretendían exterminarlos, mientras que los israelíes combaten contra terroristas para evitar que estos les maten. Israel lucha por sobrevivir, pues sabe bien que el día que pierda una sola guerra será su fin. El judío es el pueblo que más ha sufrido en toda la historia de la humanidad y necesita de una patria para que nunca más se repita el Holocausto. Este pequeño estado es capaz de mantener a raya a más de 1.500 millones de musulmanes que desean su aniquilación, y lo hace porque cuenta con la protección del mismo Dios. Josué, muchas gracias por tu comentario. Como siempre, das en el clavo, y recordarles que Josué es autor del libro ¿Por qué dejé de ser ateo? Un libro que yo recomiendo muy mucho, un libro muy completo, muy bueno, y que lo pueden encontrar ya en formato digital en Amazon. Y hoy estamos hablando, en Nuevos Comienzos, de los milagros. Si creer o no creer en los milagros, si esto es un cuento chino, si la gente se lo inventa. Y bueno, precisamente hoy tenemos con nosotros aquí en directo en el estudio a Sandra Zapata. Buenos días, Sandra. Buenos días, Natalia. Y Sandra tiene una historia. A mí me gustaría, Sandra, que nos contaras tu experiencia, porque tú has vivido en primera mano lo que yo considero que es un milagro. Cuéntanos cómo empezó esto. Sí, mira, cuando tenía 4 meses y medio de embarazo fui a unas pruebas para saber qué era el bebé, para saber el sexo. Normalmente es una prueba muy sencilla, pero cuando estaban haciendo la ecografía, el médico, yo lo vi que se sorprendió y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es? Y él me contestó, no es qué es, ¿cómo viene? Yo le dije, ¿cómo viene? Me dice, sí, hay un problema grave, pero te tengo que remitir al hospital para que te hagan unas pruebas más concisas para saber cuál es el problema. ¿Vivías en Madrid en aquel entonces? Sí, vivía, ¿no?, en Madrid, estaba yendo, de ahí me pasaron del centro médico de salud. Ellos me remitieron al hospital 12 de octubre, porque las pruebas que tenían que hacer eran unas pruebas muy especiales, o sea, requerían de unos aparatos muy específicos para poder saber cuál era el problema con el que venía la bebé. ¿Y cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico fue policisquitis renal. Tradúcenoslo, por favor. Traducido al español, porque cuando lo escuchaba era un poco extraño. Era que en vez de formarse los riñones, se le formaron tumores. O sea, que ella no tenía riñones. Uh-huh. Prácticamente lo que me dijeron ellos es que no se le habían formado los riñones, sino que los tumores se habían comido el riñón. ¿Y qué posibilidades de vida te dieron? Ninguna. Me dijeron que era algo que no tenía tratamiento,
que la única posibilidad que tenía era que la abortara, porque mientras ella estuviera en mi vientre yo iba a hacer sus funciones vitales, pero que en el momento del nacimiento ella moría porque eran órganos vitales. O sea, solo había opción, la opción era abortarla. Sandra, no supongo que varios médicos, ¿no?, mirarían este caso con detalle y todos llegaron a la misma conclusión. No había ninguna opción de vida para tu bebé. No, ellos hicieron junta médica porque para ellos era un caso sorprendente, nunca lo habían visto. Entonces ellos hicieron, antes de hablar conmigo, ellos hicieron junta médica, se acercó el jefe de médicos y fue el que me dijo, mira, lo siento mucho, pero no hay posibilidades, te damos 3 días. La posibilidad era 3 días para pensarlo y abortar, porque posibilidades de vida ninguna. O sea, no había tratamiento, no era una enfermedad que dijera se puede tratar, no. ¿Cómo no tenía fueron esos tratamiento. 3 días, Sandra? Angustiosos porque a veces estaba confrontando una realidad que no esperaba, no entendía por qué me estaba pasando. O sea, mi primer impacto fue, no entiendo por qué me está pasando esto. El famoso por qué. El famoso por qué. Porque siempre te preguntas, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Era tu primer hijo, ¿no? Sí, era nuestro primer bebé. Además era un bebé deseado, lo buscábamos, lo esperábamos. Era esa parte natural, normal, que toda pareja quiere su bebé, ya está ahí. Yo llevaba un embarazo normal, hasta el momento era un embarazo totalmente normal. Y cuando llega esa noticia, pues la verdad me desconcertó, me quedé impactada. O sea, era un sentimiento entre lo que me habían dicho y lo que yo creía. Y Sandra, ¿qué hicisteis entonces en ese momento, tú y tu marido? Nosotros recibimos un apoyo muy, muy especial, que fue el apoyo de nuestros pastores. Yo creo que fue lo que nos ayudó. Vosotros erais personas de fe, ¿no? Nosotros participábamos, íbamos a una congregación cristiana, y eso fue, para mí, yo creo que fue lo que más lo marcó que te mi sostuvo, vida. ¿no? Lo que me sostuvo, porque era confrontar lo que yo había aprendido, lo que era la fe, y confrontar la realidad. Claro. O sea, porque yo me tuve una imagino que en confrontación. esos momentos tantas emociones juntas, que casi uno pierde el norte, ¿no? Sí. Es tan fuerte, Y quedas conmocionada. no sabes para dónde tirar. No sabía. Te yo no desubicas. sabía. Yo emocionalmente no sabía por dónde tirar. Y la verdad que cuando ellos me aconsejaron, hablaron con nosotros, eso me infundió fuerza. Necesitaba fuerza para afrontar lo que venía. Me comentabas antes unas palabras que te dijeron que me gustaron mucho, que te dijeron que la última palabra... La ¿cómo última fue? palabra la tenía Dios. La tenía Dios. Y que cuando yo les dije a ellos, mira, que ellos me dijeron, ¿qué te han dicho? Yo digo que no hay ninguna posibilidad de vida y que la abortara. Yo me dijo, no la abortes, mira, Dios, la última palabra la tiene Dios, dale una oportunidad de vida, porque si Él te la puso, Él puede hacer algo en ella. Y eso ya... Entonces, Sandra, hay gente que cuando llega a esta situación, pues, o le dicen, a vosotros nos dieron la opción, pero en otras ocasiones dicen, mira, hay un tratamiento en Estados Unidos, hay tal sitio donde tu hija puede ser tratada, le pueden hacer unas pruebas, queda alguna posibilidad. ¿Qué hicisteis vosotros? Nosotros, mis pastores me dijeron que subiera a Israel, que creyera en un milagro. Y a mí quedó un milagro, porque hay una promesa para los extranjeros que suben ahí y oran, que Él les contestaría. Y a mí dice, ¿qué más da? Pues, ¿qué pagarías tú? Y ella me dijo, ¿qué pagarías tú por la vida de tu hija? Yo dije, y el dinero, es verdad, no tengo con qué pagar un tratamiento, no hay un tratamiento. Me dice, vete a Israel, créele al Señor. Que ¿Y fuiste embarazada? ¿De casi cuántos 7 meses? meses. 7 meses, y te dejó subir la aerolínea. Sí, porque me dieron, para viajar con ese tiempo de embarazo se necesita un permiso médico. Y cuando yo fui a solicitarlo... ¿Qué te dijeron los médicos? Estás loca, ¿no? Loca, sí, me dijo que total, la niña no iba a vivir, que más daba, que me subiera un avión o que no. Pues totalmente yo ya no había ninguna posibilidad. Y me firmó. O sea, a mí lo que más me sorprende es que me firmó como quien dice, ya la sentencia está dada. Ese era un viaje que hacía tu congregación, ¿no? A Israel. O sea, no fuiste sola a Israel. No, fuimos con la congregación, porque es un viaje que se suele hacer anualmente para subir a dar gracias y
y bendecir a Israel, porque es una promesa que Dios da, que si tú bendices, Él te bendice. Y fue la esperanza. Yo creo que fue lo que marcó nuestra vida y la vida de Elizabeth. ¿En ese viaje pasó algo especial? ¿Dios te habló de alguna manera? Sí, cuando estuvimos en la tumba vacía, la verdad que es un momento en que... La tumba vacía, la que se cree que es la tumba vacía del Señor Jesús. La tumba vacía del Señor Jesús fue un momento muy impactante porque yo sentí algo en mí que no lo puedo explicar. Sé que algo pasó en mí que hay algo, aquí sentí un como no podía ni describirlo. Hubo un sentimiento que digo, hay esperanza. Y cuéntanos entonces, ¿qué pasó? ¿Volviste a España? ¿Qué sucedió? Cuando yo volví a España tenía justa semana, porque yo cada 15 días iba a una monitorización. Y cuando me hicieron la revisión, el médico miraba la ecografía, donde ellos siempre estaban estudiando, porque era un estudio que hacían de la bebé, y él me miró y me dice, cuando él dice sí, la segunda vez que digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, no creas, espera a que nazca, porque parece que se le han formado los riñones. O sea, yo estaba por los 8 meses. O sea, fue sorprendente que él me diga, parece que se le han formado los riñones, pero hay que esperar a que nazca, porque son órganos vitales y cuando nazca sabremos si funcionan o no. Increíble. ¿Y la niña nació? ¿Y qué sucedió? La niña nació bien. La verdad que fue un parto por cesárea. Cuando ya nació se la llevaron porque ellos la mentalidad de ellos era que los riñones estaban mal y había que revisarla inmediatamente. O sea, en cuanto nació se la llevaron para hacerle las pruebas. Y estuvimos casi cerca de 10 días, porque es que era revisión tras revisión tras revisión. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y dice, es que tú no sabes, y si ustedes no entienden la gravedad de lo que han pasado. Que esta niña venía sin riñones, tenemos que asegurarnos de que están bien, de que realmente funcionan bien. Y sí, ella... Bueno, ¿y qué dijeron los médicos, Sandra? Pues lo que más primero dijeron que estabas loca, y luego ¿qué dijeron? Lo que me sorprendió sí, que porque en todo el momento su palabra es, ¿para qué vas a seguir? Si no va a vivir, es un embarazo infructuoso, porque no la vas a ver, no la vas a ver vivir. Cuando él llega a firmar, el jefe de médicos, cuando llega a firmar la salida, porque te tienen que firmar que el bebé está bien, él la revisó y él estaba desconcertado. Y cuando ya terminó de revisarla, me la entregó, y antes de cerrar la puerta me dijo, ¿sabes qué, señora? Lo ha conseguido. Y a mí eso, digo, creí que había una posibilidad de un milagro, creí que ella podía vivir, y ella estaba... ¿Cuántos años tiene tu hija hoy? 9 años. 9 años. O sea que, Sandra, podemos decir que definitivamente tú sí crees en los milagros. Sí, porque lo tuve que vivir. En algún momento Dios hizo algo, ¿no? Sí. En algún momento, desde que te dieron el primer diagnóstico hasta su nacimiento, Dios operó el milagro. Sí, porque y tú vives ese momento y te dicen, es que no hay ninguna posibilidad. Pasan 4 meses en que solo los 4 meses escuchas, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Los médicos que supongo que se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Sí. El resultado final. Sí, a él le desconcertó mucho, él la miraba y tardó bastante cuando le decía la revisión, porque es que yo creo que él pensaba, porque fue el que me dijo, abórtala porque no vive. Y verla ahí y ver que sus funciones vitales las Sandra, hacía. ¿y qué piensas cada día cuando ves a tu hija ir al colegio, correr en el parque? ¿Qué piensas? Que la verdad existe un Dios que hace milagros, los milagros sí existen, que hay que luchar por la vida, que hay que dar una oportunidad, porque fue lo único que le dio vida a Eli. Y verla crecer es creer que es ver un milagro realidad, vivo, cada día. Me imagino que esto fue un punto de inflexión en vuestra familia, ¿no, Sandra? Sí, marcó nuestra vida como matrimonio, marcó la vida de nuestros padres, porque ellos lo vivieron con nosotros. Y realmente ellos pueden decir, y ellos de hecho cuando ven alguna situación dicen, hay esperanza, hay un milagro. Pues Sandra, muchísimas gracias por ese testimonio que nos ha alentado a todos, y espero que a nuestra audiencia también, que bueno, es un testimonio vivo, real, de un milagro en tu hija, ¿no? Una niña que decían viene sin riñones, y esa niña, después de tu fe, después de que tú alzaras tus ojos a los cielos, fueras a Israel, clamaras a ese Dios de milagros, Dios te respondió
y bueno, pues enhorabuena y que sigas disfrutando muchos años de tu hija y de tu familia. Muchas gracias, Natalia. Y nosotros seguimos en Nuevos Comienzos y no sin antes, no podemos perder de vista que tenemos que seguir estando en forma. Ya pasó el verano, pero no importa. En octubre, en otoño hay que seguir en forma. Así que Manolo Bento nos ha preparado algo para seguir en forma. Hola, muy buenos días. En Internet podemos encontrar mucha información acerca del mundo del fitness y la puesta en forma, al igual que sucede con muchas otras actividades. Sin embargo, de poco nos sirve tanta información si no podemos ni siquiera interpretarla. Podemos encontrar rutinas de entrenamiento en línea para casi todo. Agrandar los músculos, con un mayor enfoque en la pérdida de grasa, o dedicadas a coger más fondo. Pero muchas personas ni siquiera son capaces de entenderlas cuando las encuentran. ¿Cuánto descanso entre cada ejercicio? ¿Qué significan los números? ¿Cómo he de calentar? O como el concepto del que vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir haz tantas series de tantas repeticiones? Bueno, las repeticiones se refieren simplemente al número de veces que hemos de repetir un determinado ejercicio antes de tomar un descanso. Las series se refieren al número de veces que vamos a hacer ese número de repeticiones que se nos ha marcado. Así, por ejemplo, si leemos que hay que hacer 3 series de 10 repeticiones, lo que está diciéndome es que repita el ejercicio 10 veces seguidas y que tome un descanso. Luego vuelvo a repetirlo otras 10 veces seguidas y vuelvo a descansar. Y finalmente vuelvo a hacer otras 10 repeticiones. Eso serían 3 series de 10 repeticiones. En los planes de entrenamiento que puedo encontrar en internet o en libros, esto se expresa poniendo primero el número de series, luego una X, como en el símbolo de multiplicar, y luego el número de repeticiones. De esta forma, si digo, por ejemplo, haz un 3×8 de sentadillas, quiere decir que tienes que hacer 3 series de 8 repeticiones del ejercicio sentadillas. Es decir, 8 repeticiones, descanso, 8 repeticiones, descanso y finalmente 8 repeticiones más. Los esquemas de series y repeticiones más normales en el gimnasio son 3×10, 3×8 o 4×12. Sin embargo, últimamente se han puesto bastante de moda esquemas con repeticiones más bajas, tipo 4×6, 5×5, que son 5 series de 5 repeticiones, o hasta 10×3, 10 series de 3 repeticiones. Aunque se pueden dar muchos matices, un esquema con repeticiones más altas, 15 o más repeticiones, generalmente va a influir más en la resistencia muscular que ganemos. Un esquema con repeticiones intermedias, entre 8 y 12, va a influir más sobre la ganancia de músculo. Y un esquema con repeticiones más bajas, entre 1 y 5, va a influir más sobre la ganancia de fuerza bruta. Las series simplemente van a aumentar el trabajo o lo van a disminuir. Es decir, cuantas más series haga, más estaré trabajando la resistencia a la musculatura o la fuerza con el esquema de repeticiones que haya escogido. ¿Y cuánto tengo que descansar entre una serie y otra? Pues de eso hablaremos un poco la semana que viene. Saludos. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Y hoy, como les habíamos prometido, está con nosotros Susana Vallejo. Nace en Vitoria en 1974, pero antes de los 2 años, debido a la vocación misionera de sus padres, se traslada al sur de España, concretamente a la Línea de la Concepción, en Cádiz, donde reside actualmente. Contrae matrimonio en el año 2000 con Armando Moreno, con el que comparte su pasión por exaltar a Dios a través de la música y dar a conocer a esta generación y a la siguiente la verdad del Dios de amor que sana y transforma vidas. Susana no puede olvidar cómo llegó a este mundo. La llamaron la Niña Milagro, la niña con influencia en el cielo.
Ella es una expresión de gratitud y servicio a Dios por la vida que hoy puede disfrutar gracias al milagro que marcó su existencia a través de la fe de sus padres. Actualmente Susana es pastora de la Iglesia Esperanza de Vida, fundadora del Ministerio Mujeres con Propósito y directora del grupo musical Esperanza de Vida. Susana, buenos días y bienvenida a Nuevos Comienzos. Buenos días, Natalia, encantada de escucharte y feliz de poder compartir este tiempo con vosotros. Para nosotros es un placer y yo quisiera, Susana, empezar preguntándote ¿qué sucedió cuando tú naciste? ¿Por qué te llamaron la Niña Milagro? Bueno, la verdad es que es una historia un poquito larga, pero la voy a intentar acortar. Y nací, como dijiste, en el año 74 en el norte de España, en Vitoria, y nací con 4 kilos 800 gramos. Nací hermosa. Aparentemente, sí, siendo una niña sana y grande, ¿no? Porque estaba cerca de los 5 kilos. Pero cuando mi madre me fue a dar el pecho, se dio cuenta que yo no podía tomar alimento, que todo lo vomitaba. Y no solo eso, sino que comencé a expulsar los excrementos por la boca. Entonces inmediatamente los médicos se dieron cuenta que algo no estaba funcionando y me subieron a quirófano para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Ahí se dan cuenta que mi intestino viene atrofiado. Ellos lo expresaron de esta manera: viene como el cordón de un zapato viejo, sin vida, totalmente seco. Y le dije, esta niña no es compatible con la vida. Me abrieron un ano artificial para que pudiese desarrollarme y vivir el tiempo que fuese posible. Y ahí comienza una historia muy grande de fe, de confianza en mis padres, ¿no? Uh-huh. Ellos le decían a Dios, Dios, no te la lleves, es tan bonita, decía mi madre, déjanosla. Pero los médicos insistían muchísimo, decían que incluso si pudiesen hacerme un trasplante de animal, ellos se referían incluso a un cordero, decían, nosotros lo buscaríamos, la llevaríamos a los Estados Unidos, haríamos todo lo que fuese posible, pero es que lo rechazaría y no sería posible, ¿no? Después de pasar unos días, yo empecé a debilitarme y los médicos se dieron cuenta que llegaba el final. Le pidieron a mis padres que llamasen a un cura para darme la extrema unción. Entonces mi padre le dijo que él era pastor evangélico, que él quería orar por mí, entrar en la incubadora y orar, porque la Biblia dice que oremos por los enfermos, ¿no? Y la fe sanará al enfermo. Y así fue, le permitieron, él entró con su bata, su máscara y todo lo que tenía que llevar y oró. Ahí sintió él mucha paz, dice que salió con una paz muy, pero que muy especial. Y bueno, a las pocas horas de acontecer aquello, yo cogí una llantina muy fuerte. Yo tenía que tener una vigilancia de una enfermera durante 24 horas por mi estado delicado. No sabemos cómo ocurrió, pero la enfermera se ausentó. Ahora sí sabemos que fue también parte del plan de Dios para lo que iba a suceder. Y empecé a llorar muy fuerte, hasta tal punto que yo ya llevaba como 4 intervenciones, hasta el punto en el que los puntos se abrieron. Entonces, cuando llegaron las enfermeras, lo que se encontraron es la cicatriz abierta y las tripitas pues salidas, ¿no? Entonces ahí hubo una revolución muy fuerte en el hospital. Mi madre me cuenta que, bueno, los médicos subían, bajaban, me metieron en quirófano, y cuando ellos fueron a cerrar, el médico dice que le dijo a los otros doctores, un momentito, no cierren porque algo está sucediendo aquí. Dice, el intestino está tomando color, está como con un color rosado. Yo tenía el intestino totalmente atrofiado y estaba seco, estaba muerto. Entonces, bueno,
ahí quedaron ellos un poquito descolocados porque no podían creerse lo que estaban viendo y cerraron. Pero lo que ocurrió es que en 54 días Dios me desarrolló un intestino con los centímetros que toda persona tiene, y me hizo un intestino totalmente nuevo, ¿no? Fue un milagro creativo, algo maravilloso, y hasta el día de hoy pues me desarrollé como una niña totalmente normal. Los médicos tenían temor de que aquello comenzase a crecer y no parase, no sabían lo que estaba sucediendo, pero cuando llegó a los centímetros que tiene toda persona, el proceso se paró. Y bueno, ya te digo, Natalia, me desarrollé como una niña totalmente normal. ¿Puedes comer de todo? Bueno, como más de lo que a lo mejor una persona normal puede comer, porque me encanta el picante y soy de las que come con guindillas, con todas las cosas que a mucha gente le sienta mal. Pues he comido toda mi vida desde pequeñita, de todo, gracias a Dios, y bueno, hasta el día de hoy puedo decir que Dios obra milagros, que en mí lo hizo, y sobre todo lo más maravilloso es que fue un milagro creativo, ¿no? No solamente fue la sanidad de algo, sino que Dios creó algo nuevo. Algo que es imposible para el hombre hacerlo, ¿no? Y Susana, yo sé que tú obviamente no puedes recordar lo que aconteció allí cuando naciste, pero sí tienes unas marcas en tu cuerpo que te garantizan y te recuerdan que eso sucedió. Me imagino que tus padres te lo habrán contado, relatado muchísimas veces. Cuéntanos sobre esas marcas. Bueno, la verdad es que de cara a la gente, cuando me ve mi barriga, ¿no? Imagínate, son 5 operaciones, no había suficiente carne para una bebé tan pequeñita, entonces está la operación cogida como a pliegues, ¿no? Es fea, literalmente, pero a mí me parece bonita. Yo desde pequeñita, el médico siempre le dijo a mi madre, mira, tráigala con 12 años, que yo quiero operarla, yo quiero hacerle la cirugía. Bueno, el médico era ateo y el médico decía que lo que me había ocurrido a mí no era mano de hombre, era mano de Dios, y que donde terminaba el hombre, ahí ya él no podía decir lo que había sucedido, solamente creer que había un ser superior que había obrado, ¿no? Y cuando él vio, se puede decir, todas las cicatrices en un cuerpo tan pequeñito, él le dijo a mi madre, mira, Ángeles, yo la opero, y la opero gratuitamente, o sea, le hago una operación, una cirugía estética, y yo a los 12 o 13 años se queda la niña perfecta. Pero yo, conforme fui creciendo, yo sabía que esas eran las marcas de lo que Dios había hecho en mí. Y nunca quise quitármela, ni siquiera en la adolescencia, que sabes que es cuando más vergüenza te da, ¿no? A lo mejor vas a la playa. Tú que estás en un sitio de playa, además. Sí, rodeada por 2 mares, estamos entre 2 mares, yo vivo a 5 minutos, ¿no? Pero yo me ponía mi bikini, y yo iba súper feliz a la playa, y la gente me preguntaba, y yo le decía, es el milagro que Dios ha hecho en mí. Luego cumplí 20 años, 25, y nunca deseé quitarme la cicatriz. A los 18 años yo viajé al norte porque yo tenía muchas ganas de conocer al doctor que me intervino, y porque mis padres me habían hablado mucho de él se portó muy, pero que muy bien, era una eminencia allí en el País Vasco, sigue siéndolo, y cuando él me vio, claro, habían pasado 18 años, y él cuando me puso en camilla para examinarme, dice, ¿qué te he hecho? Ay, ¿qué te he hecho? Ay, qué cicatriz. Esto te lo tengo yo que quitar, y yo le decía, ¿qué va, doctor? Yo esto no me lo quito. Y después fui a los 32 años y el pobre volvió a reaccionar de la misma manera. Era estético también, entonces claro, el ver una cicatriz de esta dimensión, él me decía, Susana, te opero, que no importa la edad que tenga. Yo le decía, que no me voy a operar, con esto esto se me desarrolló en mis primeros días, y con esto me voy, con mis marcas me voy. Qué bonito. Bueno, me gusta vérmelas porque sé que es la obra de Dios en mí. Para que nunca se te olvide. No. Y Susana, supongo que la fe de tus padres te habrá inspirado y guiado a creer en ese Dios de milagros, pero yo quiero saber cuándo y cómo tú tomaste tu propia decisión de fe.
Bueno, yo me crié, como te he contado, en un hogar donde la fe ha sido la base, ¿no?, de mi familia. Desde que tengo uso de razón yo he escuchado que hay un Dios que hace milagros, un Dios que existe, un Dios que puede cambiar las vidas. Y bueno, creo que desde muy pequeñita yo lo he creído firmemente en mi corazón. Cuando tenía 11 años de edad, yo le dije a mis papás, digo, yo quiero bautizarme. Y me bauticé con 11 años en el río, porque ya yo sabía que mi futuro y mi confianza y mi fe yo la iba a depositar en ese Dios que había hecho algo tan maravilloso en mí. Y no solamente lo que Él había hecho en mí, sino que a lo largo de esos 11 años, siendo tan pequeñita, yo había visto muchas cosas suceder en mi casa. Muchos milagros de provisión en tiempos muy difíciles para mis padres, muchos milagros de sanidad. Nosotros comenzamos la Iglesia Esperanza de Vida en mi casa. Yo tenía 4 añitos y la iglesia comenzó en el salón de mi casa. Uh-huh. Entonces los comienzos fueron, durante 10 años prácticamente la iglesia se mantuvo dentro de mi casa. Entonces vi muchas cosas suceder maravillosas, ¿no? Yo no podía plantearme el no creer o no agarrar y abrazar la fe que mis padres me habían inculcado. Susana, y creo que este año estáis de aniversario, 35 años, ¿no?, desde su fundación de Esperanza de Vida. Sí, ya después de estar en el norte, mis padres por bastante tiempo, ellos sintieron de bajar a Andalucía, porque los dos son andaluces, y bueno, fundaron hace 35 años, en el año 80, Esperanza de Vida, y ahora celebramos el 17 de octubre, estamos de celebración. Uh-huh. Susana, estamos escuchando de fondo, el último disco del grupo Esperanza de Vida, conocido en todo el mundo, sobre todo en España y Latinoamérica. Ya lleváis 3 discos. El último salió hace un año, que lo estamos escuchando de fondo, Fuego. Pero cuéntame, ¿cómo surgió Esperanza de Vida como grupo? ¿Lo teníais pensado? ¿Fue surgiendo? Pues mira, la verdad es que la iglesia, incluso desde los primeros años, siempre le había gustado a mis padres y a mis hermanas, que eran en aquel tiempo las que estaban al frente, ¿no? Pues estoy hablando de 35 años atrás, le gustaba innovar, ¿no? Y encontrar nuevas canciones, nuevos temas. Siempre ha sido una iglesia fresca en la alabanza, ¿no? O sea, en lo que son las canciones, nos gustaba que hubiese temas nuevos, la música más actual para acoplarla, ¿no?, dentro de la congregación. Y llega un momento en el que, sobre el año 2007 aproximadamente, 2006-2007, el internet no estaba como está ahora, de rápido y de accesible. Entonces empezó a escasear el que nos llegase música de afuera, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y nos fuimos estancando un poquito, ¿no? No podíamos cada semana preparar temas nuevos porque no teníamos acceso a ellos, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de componer nuestros propios temas, y así surgieron canciones como Precioso Jesús, Fuente de Vida, Tú eres mi fortaleza, y nos dábamos cuenta que la iglesia pues cantaba, les gustaba y se creaba un ambiente muy especial, ¿no?, donde sentíamos la presencia de Dios, y decidimos plasmar esas canciones en un disco, pero para nuestra iglesia y las 5 iglesias de alrededor, de la zona del campo de Gibraltar. Lo que sí es verdad es que Dios siempre sueña mucho más alto que nosotros, y nos sorprendió porque el disco llegó a manos de Marcos Witt, uno de los directores más importantes en la música cristiana de ese tiempo. Y bueno, el disco cruzó el charco y pudimos ver cómo la música empezó a extenderse, pero realmente éramos el grupo que toca cada semana en la congregación, no era un proyecto aparte, sino que surgió así sin esperarlo. Uh-huh. Y Susana, en todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno, creo que ha habido muchas cosas difíciles, porque en sí la vida no es fácil y cada etapa en la que tú creces, en la que tú evolucionas, en la que tú aspiras a ciertas metas, ciertos sueños, pues
se hace difícil, ¿no? Pero no solamente en este aspecto, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Para mí personalmente ha sido el compaginar viajar y atender la iglesia, que es una iglesia grande, con muchos departamentos, muchos ministerios. Sinceramente mi esposo y yo estamos muy volcados en lo que es la iglesia local, y cada vez que tienes que parar, ¿no?, hacer maletas, viajar, coger un avión y estar a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, después llegar y no poder parar ni descansar porque tienes que seguir. Y para mí eso quizás ha sido lo más difícil, y está siendo lo más difícil, pero felices de poder también tener esta oportunidad que Dios nos ha dado, ¿no? Susana, ¿componéis vuestras propias canciones? Sí, todas, sí. ¿Tu esposo es quien las compone? La mayoría, aunque también este disco Fuego, Karina, una de las solistas, se ha estrenado con una canción muy bonita que se titula Tu Sacrificio. Y bueno, en discos anteriores Jorge, el teclista, compuso Anhelo tu presencia, Fuente de vida, pero sí, la mayoría las compone Armando. ¿Tú cantas, Susana? No, ni una nota. Ese es mi trauma, Natalia. Yo al principio decía, Señor, no entiendo, ¿no? Porque me pones en un sitio en el que hace falta voz y yo no tengo voz. Pero bueno, ya mi conflicto terminó, ya Dios aclaró mis dudas, y bueno, lo que sí hago es ministrar, intento que la gente pueda conectar con la música y pueda sentir en ese tiempo, de alguna manera, un tiempo especial donde sientan la presencia de Dios, sientan el amor, la misericordia, que Dios puede cambiar sus vidas, y bueno, compartir un poquito de mi experiencia personal y de todo lo que aprendo cada día de Dios. Tienes un ministerio precioso de ayuda a las mujeres que se llama Mujeres con Propósito. ¿Cómo trabajáis? Cuéntanos, ¿cuál es vuestro objetivo con este ministerio? Bueno, comenzó hace 9 años, comencé con 3 mujeres solamente en una habitación, y la verdad es que el deseo era motivar a las mujeres, hacerles ver que eran mujeres llenas de propósito, de talentos, de dones, que somos verdaderamente joyas, somos fuertes, valientes, esforzadas, y de alguna manera era lo que quería transmitirles, ¿no? Mujeres que llegan cansadas de todos los quehaceres del día, de la semana, y que puedan tener un tiempo en el que puedan entender que aparte de ser madre, esposa, trabajadora, también pueden ser felices, ¿no? Y bueno, lo que comenzó con 3 mujeres se ha convertido en algo sólido. La semana pasada tuvimos nuestra reunión de comienzo de otoño, hubo más de 130 mujeres, muchísimas nuevas, llegan cada reunión, es lo que más me fascina, ¿no? Llegan 14, 15 mujeres, y realmente la iglesia aquí en Esperanza de Vida está creciendo a través de este ministerio, que también está siendo muy importante para la conversión de almas. Aparte de todo lo que hacemos, este ministerio está trayendo muchas mujeres. Me encanta escuchar siempre los comienzos de las cosas, los orígenes, porque creo que eso anima la fe de muchos, ¿no? Cuando vemos ya algo formado, algo grande, bueno, pues eso tuvo su comienzo y su origen. Comenzaste con 3 mujeres y fíjate por dónde vais. Sí. Susana, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría ver que aún no has visto? Son tantas cosas, Natalia. Además, yo soy una persona muy soñadora y me encanta escribir los sueños y luego ver cómo Dios los va cumpliendo, ¿no? Así el que más sueño y transmito a la iglesia es ver una fila de personas esperando para entrar en la iglesia, ¿no? Haciendo cola, como he visto en otros países, ¿no? Creo que España está necesitando urgentemente un cambio, pero un cambio, no un cambio de cara hacia afuera, sino un cambio interior. España necesita ser transformada en sus corazones. Hay mucho rencor, hay mucha idolatría, hay mucha duda,
mucho dolor, mucha inseguridad, y España está necesitando encontrarse con un Dios que transforma y que es capaz no solo de transformar una vida, sino transformar una nación. Y siempre le digo a la Iglesia, pronto vamos a ver aquí afuera, pero no solo aquí, sino en distintas partes de España, personas esperando para escuchar la palabra de Dios, porque hayan entendido que es la única solución. Uh-huh. Y otro sueño así que me encantaría sería ir a Israel. Es un sueño que tengo desde pequeñita y sé que algún día pues pisaré Tierra Santa. Ir a Israel, pues yo misma te invito porque nosotros vamos todos los años y lo tienes muy fácil. Pero no sé por qué no he tenido la oportunidad y mira que me acuesto soñando con ir a Israel, ¿eh? Yo me veo por las calles de Jerusalén, me veo en ese mar de Galilea, en el Jordán, en el Monte de los Olivos, pero no he tenido aún la oportunidad, pero sé que Dios lo tiene preparado para el tiempo. Claro que sí. Pues reserva los primeros días de septiembre, Susana, para el año que viene. Sí. Y Susana, creo que hace poquito has sacado tu primer libro, ¿no? Sí, cuéntanos. ¿Es un libro de devocionales, de reflexiones? Sí, es un libro que habla de... son 365 pensamientos, uno para cada día. Cuentagotas se llama, ¿no? Sí, ilustrado por mi cuñado, Aure Jiménez, con 100 ilustraciones, él es dibujante. Y bueno, la idea era no solamente llegar al mundo cristiano, evangélico, sino que pudiese llegar también al mundo secular, hablando del regalo que es la vida, de ser felices. Yo hablo mucho de la felicidad, la gente cree que la felicidad no existe, creo que la felicidad es una decisión, ser feliz es una decisión que debemos de tomar cada día y ver la vida como un regalo que Dios nos hace, ser agradecidos por este regalo e intentar vivir lo mejor posible aún en medio de las adversidades, porque adversidades van a llegar, dificultades, pero se puede ser feliz. He conocido gente que ha tenido vidas muy duras, pero que han conseguido ser feliz a través de su fe y a través del agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Susana, ¿y dónde podemos encontrar tu libro? Pues mira, ahora mismo si entran dentro de la página web de la iglesia, www.esperanzadevida.net, ahí pueden pinchar y se les envía a casa. Y bueno, poquito a poco estoy esperando para lanzarlo con una distribuidora americana, que sí va a poder ser posible adquirirlo a través de las plataformas digitales, pero me queda como un mesecito para que eso pueda estar. Tengo que decirte que yo lo tengo, ¿eh? Y te felicito. Muchas gracias, Natalia, gracias. Y Susana, porque yo me tiraría aquí toda la mañana hablando contigo, pero... Bueno, yo estoy muy a gusto también, no sé si estoy hablando demasiado, porque yo estoy aquí tan relajada. Para nada. Susana, ya como colofón para terminar, ¿qué le dirías a aquellas personas que aún son escépticas en creer en el Dios que hoy todavía hace milagros? Bueno, les diría que apartasen a un lado esa sabiduría, ese conocimiento humano y que se acercasen con el corazón y de alguna manera que retasen a Dios, aunque suena muy fuerte, ¿no? Yo le digo a la gente que me dice, Susana, es que no sé si Dios existe. Digo, pero ¿alguna vez le has dicho, Dios, si realmente existes, yo quiero que tú te muestres a mi vida, yo quiero experimentarte, yo quiero ver en mí lo que otros dicen que tú eres? Y Dios dice que el que busca halla y al que llama se le abre. Así que yo les diría que se acercasen con el corazón, que le hablasen claramente y le dijesen, Dios, si tú estás ahí, si tú realmente sigues haciendo milagros, si tú eres así como Natalia cuenta, como Susana cuenta, como muchos y millones de personas cuentan, yo quiero experimentarte en mi vida y yo quiero verte hecho realidad en mí. Así que ese sería mi consejo. Uh-huh. Pues Susana, muchísimas gracias por esas palabras de fe, por ese testimonio
tan impactante que yo creo que no olvidarás nunca, porque yo lo escuché hace un par de años que te escuché en Barcelona y la verdad que me encantó tu historia de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia, por este tiempo, este espacio. Le quiero dar un saludo a todos los oyentes y bueno, gracias por compartir este tiempo conmigo. Claro que sí, y espero, Susana, que puedas estar con nosotros en próximos programas. Si Dios lo permite, estaré encantada. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, y gracias por tu tiempo. A ti, un beso. Chao. Pues era el testimonio de Susana Vallejo, pastora de Esperanza de Vida, directora del grupo musical Esperanza de Vida, que tantas veces nos ha bendecido con sus canciones, que nos ha conectado con Dios a través de la alabanza, de la adoración, una historia de vida con feliz final. Una niña que nació por boca de los médicos sin compatibilidad con la vida. Le decían a sus padres, no es compatible con la vida. Pero una vez más vemos, al igual que la historia de Sandra, que aquellos que tienen un corazón sensible para plantearse que quizá hay algo más que lo humano. Y aquí vemos el resultado de una vida nueva, de una vida sana, de una vida que ha podido ayudar a muchas otras personas. Y la verdad es que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Allá donde la razón y los sentidos topan con sus límites, es momento para la fe. Y desde estas ondas te animamos, te impulsamos a que si nunca te has planteado la opción de creer a Dios, de buscar a Dios, que en esta mañana tú te lo plantees. Quizá necesitas un milagro, quizá estás en una situación donde dices no hay esperanza, ni los bancos, ni los médicos, pero yo quiero animarte en esta mañana que tú alces tus ojos y mires a los cielos, porque la propia creación nos habla de que hay un creador. No podemos negar, yo siempre digo que es más difícil creer que no hay Dios que creer que hay Dios. La propia creación nos habla, la propia vida de Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino, que está constatado, que estuvo en la tierra, que pasó por esta tierra y que nos ha dado un mensaje de salvación, y su mensaje es sencillo: todo aquel que en él cree no morirá eternamente. Todo aquel que reconoce que es pecador, porque honestamente no somos tan buenos, ninguno de nosotros el día que muera podrá entrar en el cielo de Dios por alguna obra buena, por alguna justicia humana. La verdad es que todos hemos violado las leyes de Dios. Quien no ha mentido, quien no ha robado, quien no ha blasfemado, quien no ha deshonrado a sus padres. Y yo quiero invitarte a que tú consideres hoy tu posición. ¿Cómo está tu vida con respecto a Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tus relaciones con tu familia? Quizá es el momento de hacer un parón y de alzar los ojos a los cielos, invocar el nombre de un Dios que dice que Él es misericordioso y generoso con aquellos que le buscan. Y yo te invito a que lo hagas, que hoy pares, que hoy le digas: Dios, yo te necesito. Yo sé que no lo he hecho bien, he cometido errores. Muchas de las cosas que hoy estoy viviendo es fruto y consecuencia de mis malos errores y decisiones, pero hoy tú puedes volverte en arrepentimiento a ese Dios. Y Él nos ha dado la manera, el puente que es Jesucristo. No es una religión, no es un Cristo muerto, no es una imagen, no es un crucifijo, es Cristo vivo, que Él vino a buscar y a perder lo que se había perdido. Él vino a sanar lo que está enfermo. Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una situación difícil familiar, yo quiero invitarte a que hoy ores, que hoy hables. Orar es tan sencillo, es hablar con Dios. Dios es un Padre bueno. Y cuando tú te acercas con humildad, Él te va a escuchar. Y Él tiene puertas que tú hoy no te imaginas que Dios puede abrir. Y yo te invito a que te acerques hoy a Dios. Él es la esperanza, Él es el que puede obrar en maneras que el ser humano no puede. Y es tan sencillo como que tú reconozcas que lo necesitas, que reconozcas que necesitas llegar a Dios a través de Jesús. Y te invitamos, como decía Susana, a que retes a Dios. Si has probado con muchas cosas, has probado con los médicos, has probado con el humanismo, con la ciencia, yo te invito a que hoy retes a Dios en tu intimidad, en tu corazón, y le digas: Dios, si tú existes, yo quiero conocerte.
Y además quiero darte la opción de que fuera de antena nos llames, porque queremos ayudarte a encontrarte con ese Dios, y lo puedes hacer llamando al teléfono 618-175-995. Puedes llamarnos al 618-175-995, porque nos va a encantar compartir contigo pues la experiencia que todos hemos tenido, Carlos, yo, Sandra, que hoy nos ha contado su testimonio. Hay un Dios, es real, y desde estas ondas te animamos a que lo encuentres. Y Carlos. Yo solo me quería despedir de los oyentes con una promesa que está en la Biblia. En Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues muchas gracias, Carlos, y nos despedimos de nuestros oyentes, no sin antes recordarles que el próximo miércoles estaremos aquí. Recuerden, hemos cambiado de horario a las 10:30 de la mañana para pasar este ratito de la mañana de los miércoles con ustedes. Hasta la semana que viene. Todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo.